Investigación Especial te mostrará una ventana clara de los personajes más polémicos de la sociedad. Investigación Especial. Bienvenidos a una edición más de su programa Investigación Especial. Soy Corina García y en la próxima hora, como siempre, nos adentraremos a conocer a fondo lo que pocos se atreven a hacer público. Gracias al trabajo de un equipo de periodistas comprometidos con la verdad, investigaremos las razones y los secretos de personajes y momentos políticos del acontecer en Guatemala. Un 17 de octubre de 2011 se llevó a cabo el famoso debate de los papelitos, un debate presidencial entre Otto Pérez Molina y Manuel Valdizón. Hoy, 3 años después, analizamos e investigamos qué ha sucedido después de esos crudos señalamientos. ¿Quién no recuerda el famoso debate presidencial del 2011? Algunos lo conocen como el debate de los papelitos, para recordar la forma en la que el candidato Manuel Valdizón sacó documentos y pruebas en las que supuestamente le demostraba al otro candidato y hoy presidente, Otto Pérez, que estaba prometiendo cosas inalcanzables. Eso sucedió un 17 de octubre, por lo que en estos días se cumplen 3 años de dicho acontecimiento, que de alguna forma marcó la forma de elegir de muchos guatemaltecos. 3 años después, Investigación Especial se adentra a investigar y evaluar qué de lo que se dijo esa noche se cumplió. ¿Resultaron augurios ciertos o por qué los guatemaltecos deberíamos poner más atención a estos debates que pueden descubrir las crudas realidades? El debate del que hablamos fue el organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala, transmitido por Guatevisión y se llevó a cabo en el Teatro Nacional. Fue moderado por el famoso conductor y periodista Jorge Gestoso. En la primera parte se les pidió a los dos candidatos que declararan cuáles consideraban eran las diferencias entre ambos. ¿En qué se diferencia usted de su oponente? La gran diferencia pudiese ser mi juventud, mi convicción, mi energía, mi preparación académica, mi aspiración por una Guatemala mejor, sin corrupción, una Guatemala transparente, una Guatemala donde construyamos una sola nación, no dos Guatemalas, con ánimo de buscar el consenso, privilegiando el diálogo como mecanismo para fortalecer la democracia en nuestra nación. Señor Otto Pérez Molina. Me tocó sí tener un fusil en la mano. Mi generación le tocó ese periodo del enfrentamiento armado interno. Me tocó cargar una mochila, me tocó ir en la montaña y me tocó estar en los combates. El foro presidencial de 2011 fue un foro que quedó en mi memoria, donde se dieron muchas expectativas referente a los diferentes planes de gobiernos de ambos candidatos, tanto del general Otto Pérez Molina como de Manuel Valdizón. Sin embargo, el general Otto Pérez Molina en sus ofrecimientos de campaña habló acerca de seguridad, educación, generación de empleo. Y hoy, 3 años más tarde, vemos de que parte de esto que ofreció no se ha dado al cumplimiento total. Vale la pena resaltar que entre ambos candidatos el general venía de una línea militar, mientras que Manuel Valdizón de la línea empresarial. Hoy la delincuencia se ha incrementado. Podemos ver que a diario hay muertes de pilotos de buses urbanos. La violencia se ha incrementado a tal grado de que hoy hay muchos más fallecimientos. Quiero decir que el ejército, yo conozco nuestro ejército. El ejército tiene ahorita 20,000 efectivos. Nosotros proponemos elevar a 2,500 más para hacerle frente a esta necesidad. Yo quisiera, primero, yo no hablo por el nombre del partido líder y quiero mostrar la de reducción de 12,109 plazas del ejército de Guatemala. ¿Quién la generó? ¿Quién la avaló? ¿Quién la generó y quién la El general Otto Pérez. Claramente dice acá, Otto Pérez Molina, comisionado presidencial de Seguridad y Defensa, explicó que suprimiría 12,104 plazas, algunas por el programa de retiro voluntario y otras porque se le va a cancelar los puestos. Señaló que la reorganización militar solo quedará activa en 5 bases militares. El señor Pérez generó ese corredor de narcotráfico y generó la debilidad institucional del gobierno y del Estado. Recordemos de que el candidato Manuel Valdizón, en su saco, tanto en la bolsa izquierda como en la bolsa derecha y en las bolsas de su pantalón, él llevaba algunos documentos, donde se especula de que el general Otto Pérez Molina, cuando estaba a cargo del servicio militar, tuvieron que cerrar algunos destacamentos militares, dando paso a que el narcotráfico pudiera crear pasos ciegos. Pero es una especulación que se dio
y que habían algunos documentos donde se podía considerar esta situación, aunque la población en aquel momento donde estaba ese foro vio con buenos ojos el que se pudieran mostrar esos documentos. Otros ciudadanos no les agradó el que pudieran llevarse esos tipos de documentos. Yo recuerdo el debate presidencial, me parece que fue en el 2011, cuando Otto Pérez Molina y el candidato Manuel Valdizón se presentan en un debate y cada uno hace los ofrecimientos propios de cada campaña, pero recuerdo perfectamente bien que uno de los ofrecimientos más fuertes del gobierno actual fue precisamente el tema de la seguridad. Y abordaron el tema de la seguridad porque los candidatos presidenciales siempre han sabido que es una tarea que siempre ha quedado pendiente y que no han logrado alcanzar el grado de satisfacción en materia de seguridad que los guatemaltecos tanto soñamos. Y una de las características de este gobierno fue precisamente ofrecer el tema de seguridad porque inmediatamente la población guatemalteca relacionaba a un militar con el grado de general y un problema que es precisamente el tema de la seguridad. Lastimosamente solo fue una propuesta de campaña, una promesa de campaña. Si nosotros nos vamos a los datos estadísticos el día de hoy, podríamos asegurar que el gobierno en materia de seguridad ha sido un fracaso. No se han alcanzado las expectativas que ellos siempre durante el tiempo de campaña le prometieron a los guatemaltecos, y ahora su peor enemigo no es la parte mediática que han cumplido eso, sino las estadísticas que castigan al gobierno porque los índices de delincuencia se han disparado. Cada 4 años tenemos más violencia, más muertos, y no tenemos nosotros en realidad una acción que le permita a los guatemaltecos pensar que vamos recuperando el tema de la seguridad en el país. La generación de empleo siempre es un tema que los presidenciables tienen entre sus principales ofertas de campaña. Veamos qué se discutió en relación a esto en el debate de 2011. Una de las ofertas de campaña que más se utilizó durante la campaña presidencial del 2011 fue la generación de empleo. El Partido Patriota utilizó como eslogan seguridad y empleo, mientras que Manuel Valdizón resaltaba su experiencia como empresario para lograr las condiciones de darle empleo a los guatemaltecos. Sin embargo, nuevamente volvieron los señalamientos, en especial por la escasa experiencia del general Pérez, por no haber sido nunca empresario. Las cooperativas, las MIPYMES, los exportadores, con toda seguridad van a crear miles de empleos, porque ellos son los que van a crear. Es imposible que alguien que nunca ha creado un solo empleo pueda hablar de empleo. Alguien que nunca ha tenido una empresa puede hablar de empresa y generación de empleo. Pero le quiero decir que sí he tenido la oportunidad de generar empleo. No le quiero decir que es un número grande. Es complicado el tema. Él ofreció 300,000 empleos en Guatemala, y eso no es cierto, no se han cumplido. ¿Sabe qué es lo que ha sucedido con la reciente ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS? Es de que el sector informal ahora está inscribiendo al ICS las personas que están laborando en el sector informal. Y esto ha hecho que en una reducción que no pasan de 30 a 35,000 personas inscritas al ICS, actualmente ese es el mayor número que puede haber, y él ahora sale diciendo que está teniendo 300,000, 400,000 empleos en Guatemala. No es cierto, definitivamente no ha generado empleos, la economía viene en decadencia total y lo estamos viendo a nivel nacional. Va a haber un problema, un desastre, por decirlo así en otros nombres, de que realmente Guatemala ya no tenga ese capital para poder tener vida y generar dinámica económica en Guatemala. El debate presidencial de 2011 estuvo cargado de polémica. Los dos candidatos en mención se hicieron señalamientos que hoy nos toca a los guatemaltecos juzgar si eran acertados o falsos. Sin embargo, es importante recordar que durante ese debate, el candidato Manuel Valdizón utilizó documentos como apoyo para denunciar a Pérez Molina. Pero en ese momento, alguien muy poderoso o poderosa en el público se dice que presionó a los organizadores a limitar el uso de estos apoyos.
El debate presidencial del 2011 se recuerda como el debate de los papelitos. Esto es lo que más generaría polémica, ya que el candidato Manuel Valdizón utilizó reiterativamente documentos de apoyo, con los que señalaba a su contendiente de estar mintiendo o ser responsable de ser cómplice o causante de actos de corrupción. Estas acciones provocaron inclusive que el organizador del evento interviniera exigiéndole al candidato de líder que entregara los documentos. Esto generaría críticas al candidato Valdizón por considerar que demostró no respetar las reglas del evento y que podía ser un presagio de su actuación en el futuro. También hubieron quienes lo respaldaron diciendo que era necesario que no solo se acusara con palabras, sino mostrar las pruebas. Lo dice Prensa Libre, señor Pérez. Si Prensa Libre dice lo contrario, pues dígaselo a Prensa Libre, señor Pérez. Le pido a ambos, tenemos... Que si tiene las pruebas, que le doy 72 horas para que vaya al Ministerio Público. Que vaya y que me entregue las pruebas al Ministerio Público. No tiene 72 horas. Que las lleve en el Ministerio Público. Aquí te las voy a entregar. Que las lleve al Ministerio Público. Porque ahí es, si hay delito, ahí lo tiene que hacer. Aquí están. Aquí está el libro de actas donde su hijo trabajó un año y medio con el gobierno de Álvaro Colón y ganó 1 millón de quetzales. Las presento. Vamos a hacer una cosa, sigamos como dice el ingeniero Genasi, aparentemente se había coordinado que no había notas, no había papeles. No quiere las pruebas. Aquí están las pruebas también. Pero no es aquí, yo le digo al señor Valdizón, no es aquí, vaya al Ministerio Público, si hay donde recibió 688,000 quetzales en su cuenta. Aquí está la denuncia presentada en el Ministerio Público, aquí están los cheques. ¿Dónde está ese dinero, señor Pérez? ¿Dónde está el dinero? Señores. Que le quitó al Congreso. ¿Dónde está? Aquí está la denuncia. Le puedo decir, MP, en ánimo del respeto a las reglas, la regla muy clara fue solicitar a los candidatos que no ingresaran ningún documento, ningún papel, ningún teléfono celular y ningún dispositivo electrónico. Creo que el doctor Valdizón tenía clara esta regla, por lo que le solicitamos que si nos puede entregar o si puede sacar del escenario cualquier otro documento que tenga, porque estaríamos violando las reglas del debate. Nosotros hemos hecho un análisis. JURNAC tiene un equipo multidisciplinario donde hay auditores, donde hay ingenieros civiles, donde hay abogados, juristas, y hemos hecho un análisis sobre el debate presidencial. Sobre todo es importante analizar el debate presidencial y luego concatenarlo con la realidad, los ofrecimientos y la forma en que lo desempeñaron. Nos llamó la atención el tema de dos perspectivas, especialmente la del candidato Manuel Valdizón, en el sentido de que infringió las reglas al llevar documentos y papeles al foro. Y ese debate presidencial ya las reglas eran claras de no llevarlo. Alguna parte de la población considera que si una persona habla, va a hablar con pruebas, con documentos. Pero otra parte de la población, especialmente el sector académico, si habían reglas claras de no llevar documentos, pues no se entiende por qué razón él llevó los documentos al foro. Bueno, en su momento, y uno cuando estuvo viendo el debate, pues sí vino de cómico a serio, tanto que tuvo que intervenir la persona que estaba moderando el programa, pero yo creo que realmente Valdizón se vio en la necesidad por el tipo de señalamientos que le estaba haciendo a otro candidato de él llevar el sustento para poder en su momento y en vivo poner las pruebas a la vista de todos si fuera necesario. No creo que lo hubiera hecho de otra manera una persona que tiene el nivel de educación de Valdizón. Investigación Especial tuvo acceso a los videos de archivo internos de ese evento y se pudo determinar que toda la organización del evento estuvo inclinada a favorecer al candidato del Partido Patriota, puesto que de las 2.500 entradas que se distribuyeron para asistir al Teatro Nacional, el partido líder solamente recibió 500, mientras que el Partido Patriota recibió 1.500. Adicional a esto, testigos y videos demuestran que, durante el evento, personajes del Partido Patriota como Roxana Valdetti y Alejandro Sinibaldi les era permitido subir y asesorar al general Pérez, mientras que a Valdizón no se le permitió recibir el apoyo de sus asesores. Algunos testigos aseguran que fue Roxana Valdetti la que impulsó al organizador del evento a interrumpir en varias ocasiones para poder quitarle los documentos a Valdizón y así evitar que éste siguiera dañando la imagen de su candidato. Como estuve presente dentro del foro 2011, recuerdo que se dieron más de 1.500 entradas para favorecer al Partido Patriota, mientras que a muchos simpatizantes del partido líder se les vedó el ingreso. Por otro lado, dentro del Teatro Nacional se repartieron más de 3.000 libros
donde se hacía una campaña negra en contra del candidato Manuel Valdizón. Cuando llegó el momento de la entrevista, yo le pregunté al gerente de la Asociación de Gerentes de Guatemala, el señor Eskenazi, cómo habían llegado esos libros y se estaban repartiendo internamente. Él me dijo, desconozco cómo ingresaron al Teatro Nacional, pese a todas las medidas de seguridad que se estaban otorgando. Otro detalle bien interesante es de que la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta Roxana Valdetti, estaba trasladando información al candidato Otto Pérez Molina, mientras que al candidato Manuel Valdizón no se le pudo dar la oportunidad que fuera asesorado por sus asesores. Si piensas que te han dicho la verdad, piensa de nuevo. Investigación Especial te mostrará una ventana clara de los personajes más polémicos de la sociedad. Investigación Especial. La corrupción y la recuperación de la red vial fue también un tema que resaltó durante ese debate. Hoy esas son otras dos tareas pendientes de este gobierno y sobre las cuales ha sido fuertemente criticado junto a su precandidato presidencial, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Los ánimos se caldearon aún más durante el debate cuando surgió el tema de corrupción, mientras se le preguntaba a Otto Pérez qué haría con la infraestructura y la red vial del país. Este respondió acusando al gobierno de ese entonces de actos de corrupción. Sin embargo, no se esperaba que Manuel Valdizón sacara a la luz actos de corrupción en los que supuestamente el candidato del Patriota había estado envuelto, como el caso del MDF, del desfalco de 80 millones al Congreso, en el que se vio involucrado Pérez, o el contrato que recibió Otto Pérez Leal del gobierno de Colón por más de un año. Adicionalmente, dentro del presupuesto nacional para el 2012, la inversión en obra pública se ha reducido en un 50%. ¿Qué hará al respecto y cómo lo pagará? Primero es importante hacer el diagnóstico de la red vial y de la infraestructura nacional y hacer uso de este instrumento innovador que nos va a permitir generar alianzas pública-privada para el desarrollo. La oportunidad de generar carreteras, infraestructura, desarrollo, en una forma paralela a los servicios básicos del Estado, va a darnos la oportunidad de tener una nación con una red de infraestructura vial competente ante la globalización. Es una infraestructura que hoy está tirada y está colapsada porque este gobierno propició la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, propició la corrupción en Covial, propició la compra de voluntades en el Congreso de la República a través de obras que le asignaron a muchos de los diputados. Tiene un problema, el señor Pérez tiene un problema, él no se recuerda que su hijo trabajó 1 año y medio en el gobierno de Álvaro Colón y cobró 1 millón de quetzales por sus servicios. Por favor, señores. El señor Pérez tiene otro problema, que su candidata a vicepresidenta firmó los dictámenes de la Comisión de Finanzas para asignar obras también para los señores diputados. Yo creo que tiene una gran amnesia producto de su enfermedad. Lo siento mucho, señor Pérez. Que si tiene las pruebas, que le doy 72 horas para que vaya al Ministerio Público. Que vaya y que me entregue las pruebas al Ministerio Público. No tiene 72 horas. Que las lleve en el Ministerio Público. Aquí te las voy a entregar. Que las lleve al Ministerio Público. Porque ahí es, si hay delito, ahí lo tiene que hacer. Aquí están. Aquí está el libro de actas donde su hijo trabajó 1 año y medio con el gobierno de Álvaro Colón y ganó 1 millón de quetzales. Las presento. Vamos a hacer una cosa, sigamos como dice el ingeniero Eskenazi, aparentemente se había coordinado que no había notas, no había papeles. No quiere las pruebas. Perfecto. Aquí están las pruebas también. Pero no es aquí, yo le digo al señor Valdizón, no es aquí, vaya al Ministerio Público, si hay donde un recibió 688,000 quetzales en su cuenta. Aquí está la denuncia presentada en el Ministerio Público, aquí están los cheques. ¿Dónde está ese dinero, señor Pérez? ¿Dónde está el dinero? Señores. Que le quitó al Congreso. ¿Dónde está? No más de lo mismo, aquí hay más de lo mismo. Aquí hay más de lo mismo, aquí hay corrupción, hay pobreza, hay delincuencia. Se fueron a meter ahí con él porque saben que si el Partido Patriota gana, van a tener que ir a rendirle cuentas a los tribunales del dinero que se han robado de los guatemaltecos. Recordemos nosotros en el debate presidencial, el actual gobierno, el ofrecimiento del señor Pérez Molina era efectivamente uno de sus ejes, la transparencia y el combate a la corrupción. Fue promocionado, fue divulgado, fue presentado un plan de seguridad y transparencia y hoy vemos con mucho desconsuelo el resultado
de esta estrategia que podemos decir que al final de cuentas fue únicamente política, únicamente para atraer el voto de la ciudadanía que estaba viviendo y sigue viviendo en zozobra de inseguridad. Si hablamos del tema de corrupción, intentaron de manera ilegal crear una secretaría, la Secretaría de la Transparencia, como una entidad que fue creada de manera maquiavélica para poder perseguir a opositores políticos, no para poder lograr transparencia o atacar la corrupción. La Corte de Constitucionalidad declaró sin efecto y nula esta Secretaría de la Transparencia y nosotros hoy hacemos el análisis que esa Secretaría de la Transparencia había sido creada para proteger a estos actores que hoy están delinquiendo dentro del gobierno. 3 años después de ese debate, pareciera que los documentos presentados por Valdizón en contra de Pérez Molina y Valdetti no solo se hicieron realidad, sino fueron magnificados durante el actual gobierno patriota, ya que esta ha sido la tacha más señalada a muchos funcionarios de la actual administración. Prueba de ello ha sido las innumerables publicaciones sobre poca transparencia en casi todos los ministerios, al saltarse los procedimientos que establece la ley, así como innumerables publicaciones en donde se han mostrado mansiones y propiedades con valores exorbitantes, pertenecientes a funcionarios como el mismo presidente, la vicepresidenta y el precandidato Alejandro Sinibaldi, del que se han mostrado varias mansiones y fincas que pudieron haber sido obtenidas por medio de actos de corrupción. Si hablamos de corrupción, hablamos de que el presidente y la vicepresidenta de la República ya tienen denuncias por corrupción, alzamiento de bienes, enriquecimiento ilícito, ha crecido su patrimonio al extremo que la vicepresidenta actual no ha querido ni siquiera dar los datos económicos de su declaración de probidad, que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de proporcionar a la población. Entonces, a raíz de esto, JURNAC ha recibido más de 680 denuncias por corrupción de este gobierno, incluidos ministros de Estado, directores, empleados de todas las entidades gubernamentales, y el tema de corrupción en Guatemala tiene una percepción muy complicada. Imagínese usted que estadísticamente estamos nosotros en una percepción de un 11.4% de corrupción de la población. Un 88.9% de la población considera que todos los políticos son corruptos. Y esto es a raíz de la realidad social, esto es a raíz de lo que tenemos en Guatemala. Entonces, fue un ofrecimiento político. Hoy podemos decir que este gobierno es tal vez uno de los que más denuncias por corrupción tiene de funcionarios y empleados públicos. El candidato Manuel Valdizón utilizó documentos como apoyo para denunciar a Pérez Molina, pero en ese momento alguien muy poderoso o poderosa en el público se dice que presionó a los organizadores a limitar el uso de estos apoyos. Cumplido hasta ahora. Hambre cero fue una de las propuestas del general Otto Pérez Molina en el debate del 2011. Continuar con los programas sociales fue otra de las propuestas para luchar con la pobreza, mientras que Manuel Valdizón rebatía esas propuestas, señalando al Partido Patriota como un partido al servicio de los sectores poderosos de Guatemala, que ellos fueron sus financistas y por eso nunca quiso declararlos, y que seguramente si ganaba el Patriota, en sus 4 años iban a devolver el financiamiento y los favores, permitiéndoles subir los precios de la canasta básica, reduciendo los programas sociales. Al hacer un balance 3 años después, pareciera que el hoy líder de la oposición, Manuel Valdizón, hubiese tenido razón. La canasta básica se ha triplicado desde que asumió el gobierno el Partido Patriota. Ha aumentado el costo del transporte extraurbano, han aumentado los casos de desnutrición y muertes materno-infantiles. Una de las primeras acciones fue aumentar los impuestos con una fracasada reforma tributaria. Pero lo más preocupante es que el gobierno del Partido Patriota es el que más ha endeudado al país, alcanzando niveles insospechados y poniendo en crisis las finanzas del Estado, elevando los niveles del déficit fiscal, ya que a la par del aumento de deuda, la recaudación tributaria cayó a los niveles más bajos de la historia. En cuanto a metas de recaudación, el gasto en sueldos, viajes y viáticos lo han casi duplicado. Es por eso que cuando inició el gobierno de Otto Pérez Molina, el presupuesto de gastos de la nación
rondaba los 47.000 millones de quetzales, mientras que para el 2015 han aumentado los gastos del presupuesto hasta 71.000 millones de quetzales, algo que ha sido fuertemente criticado inclusive a nivel internacional, poniendo a Guatemala en una crisis económica de nefastas consecuencias. Sí, miren, creo que la amnesia persiste, es indudable. En 6 de mayo del 2010, Prensa Libre publica una entrevista del señor Pérez, y donde él mismo dice que va a eliminar la bolsa solidaria y el programa Atención de Alimentos para la Gente. Entonces, ¿a qué Pérez tenemos que creerle? ¿Al de la guerra? ¿O al que hoy viene a engañar otra vez? ¿O al que hoy dice que va a generar un programa de desarrollo? ¿A quién le vamos a creer? Revisemos 6 de mayo del 2010. Ahí está claramente donde usted claramente, señor Pérez, dice que va a eliminar el programa de bolsa solidaria y los programas sociales. Creo que es importante que el crecimiento económico venga a través del incentivo económico. Hemos estado promoviendo la ley de incentivo al turismo de la industria nacional, que nos va a permitir crecer sustancialmente durante los 4 años de nuestro gobierno en el tema económico, generar empleo y trabajo. Queremos ser ambiciosos en el tema económico y por eso es el incentivo a la inversión. Esperamos lograr una inversión de 5.000 millones en los 4 años de nueva inversión a través de la generación de alianzas público-privadas, de la apertura comercial de nuevos socios comerciales para así también tener la oportunidad de lograr empleos que nos ayuden a la economía y a la recaudación. Una economía que tenga certeza jurídica, que tenga normas claras, que tenga incentivos y que nos pueda generar un mínimo de 100.000 empleos en los primeros 4 años, en los 4 años. Eso es importante para establecer. Queremos ser ambiciosos, pero queremos ser mesurados. No queremos hablar de 700.000, 200.000, 300.000, 400.000, sino de vocación y devoción. Deseos de hacer las cosas bien, y eso es lo que tiene Manuel Valdizón y el movimiento político LID. Creación para convertir empleo, pero tenemos que traer la inversión, tenemos que atraer la inversión extranjera para que esto se capitalice y nos permita llevar hacia adelante una nueva nación con empleo para nuestros jóvenes y para la gente productiva. Hay programas de gobierno como ellos hablan de hambre cero, y realmente lo que sí es cierto es de que ese programa lo dejo en cero, porque hambre es lo que más campea en Guatemala y especialmente en el interior de la República. Por lo tanto, la economía viene en decadencia total y lo estamos viendo a nivel nacional. Va a haber un problema, un desastre, por decirlo así en otros nombres, de que realmente Guatemala ya no tenga ese capital para poder tener vida y generar dinámica económica en Guatemala. Recordaremos que el presupuesto oscilaba en 47.000 millones de quetzales, que están presentando 71.000 millones de quetzales del presupuesto. Hay una diferencia de 24.000 millones apenas en 3 años. Esto quiere decir que la administración del actual presidente de la República y de la vicepresidente de la República en 3 años han incrementado el presupuesto en más de 24.000 millones de quetzales. ¿En dónde está esa plata? Del periodo 2011 al 2014, en el periodo del actual presidente de la República, ellos crearon a través del legislativo un decreto que es el 10-2012, el impuesto sobre la renta. Con esto favorecieron a un grupo minoritario del país, la parte económica pudiente del país. Pero ellos, como SAT, no tienen la capacidad de fiscalizar a través de su capital humano a todas las empresas del país. Si mucho llegan al 1% de las empresas de la fiscalización. Por lo tanto, las empresas actualmente saben que la SAT, la ley, le permite presionar y obligar, pero también saben que en el año solo alcanzan a fiscalizar el 1%. Por lo tanto, al no deducir costos y gastos sin ningún límite, las empresas reportan pérdida, y al reportar pérdida automáticamente no pagan el impuesto sobre la renta.
Ver después de 3 años este debate presidencial de nuevo hace pensar que el balance de Otto Pérez Molina es negativo. Los números son claros. La violencia e inseguridad se incrementó un 30%. La corrupción ha llegado a niveles de descaro nunca antes visto, al punto de ser considerados por los guatemaltecos, según la última encuesta realizada por el EII, como el gobierno más corrupto de la historia. Los últimos escándalos de corrupción, de vinculación a redes delictivas con el reo Byron Lima, los señalamientos de manipular la justicia, las mansiones, los yates y las fincas de los principales funcionarios, el desafío a la autoridad electoral, realizando campañas anticipadas y proclamando a un candidato que fue ministro de su gobierno. El alza inmoderada de los precios de la canasta básica ha llevado a los guatemaltecos a rechazar rotundamente la gestión del gobierno patriota, y de quien hace 3 años solo era un candidato presidencial. Y por el otro lado, probablemente el hecho de haber advertido que estas situaciones se podrían dar, han hecho que hoy por hoy los guatemaltecos estén dispuestos a favorecer en su mayoría a Manuel Valdizón como próximo presidente de la República. Investigación Especial ha revivido este debate presidencial para que los guatemaltecos estemos claros en que se ha cumplido y que se ha dejado cumplir, pero sobre todo a que estemos atentos y pongamos la debida atención en el proceso electoral que se avecina. Asimismo, para que las próximas autoridades entiendan y aprendan de los errores cometidos por sus antecesores, para que eviten caer en los mismos. Hoy vemos cómo sus palabras y promesas han alcanzado e incluso rebasado al Partido Patriota. Les han pasado factura y hoy el partido de gobierno recibe el rechazo del 70% de la población. Investigación Especial ha investigado este debate para mostrar por qué estamos como estamos. Ojalá que el partido y la persona que resulte electa el próximo año ponga atención en sus propuestas y en los errores que no deben volver a cometerse. Y nosotros, como ciudadanos, ser más observadores de quienes aseguran tener las soluciones, pero que probablemente en un debate quedan al descubierto sus carencias e incapacidades. Esto fue Investigación Especial. Nos vemos pronto en una nueva edición. Soy Corina García. Hasta entonces. Si piensas que te han dicho la verdad, piensa de nuevo. Investigación Especial.